y entregamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, entre todas las historias, es muy interesante la historia de las mujeres en la Biblia. Y uno que fijó mi atención en estos días es la historia de Ana. Y entre más la he escuchado, más la he meditado, pues más me ha gustado. Es una historia muy interesante, me siento haciendo minería espiritual en la palabra del Señor. Entonces vamos a leer unos versículos que están en Primera de Samuel que relatan la historia de Ana. Entonces dice Primera de Samuel 1:1. Hubo un varón que se llamaba Elcana, no a saltar unos pedazos. Era efrateo y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, el sacerdote, Ofnis y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Entonces, bueno, en estos versículos encontramos la historia personal de Ana. Y para ponerle un poquitico de contexto, ustedes como lo leímos todos, era una mujer joven, todavía estaba en edad de tener hijos, buscaba de Dios y tenía una crisis de vida. Era una mujer espiritual, acompañaba a su esposo a hacer sacrificios cada año, le oraba a Dios, pero tenía una crisis de vida. Su crisis de vida es que no tenía hijos, no era mamá y habían pasado años. Además que estaba buscando esa satisfacción de ser mamá, era un anhelo que seguramente ella tenía desde joven, quería experimentarlo y a su vez también quería darle hijos a su esposo. En ese contexto era importante tener hijos. Y en medio de todo eso, pues también tenía una crisis personal, existencial. No sabía ella para qué entonces estaba, si no podía darle hijos a, a su esposo. Tenía una crisis familiar, porque su esposo había buscado otra mujer. Algunos dicen que primero se cita, cuando decía que tenía dos esposas, primero se cita a Ana. Y algunos dicen que es posible que se haya casado con Ana, no había recibido Ana, no había dado hijos, entonces Elcana se buscó otra mujer que era Penina para que le diera hijos y pues recibió muchos hijos e hijas. Ahora, esto no quiere decir que la Biblia esté avalando la poligamia, ¿no? Tener muchas esposas. Aquí sencillamente la Biblia es un libro honesto, es un libro que retrata los hechos y aquí simplemente se está dejando registro de lo que existía en ese momento, no se está diciendo que estuviera bien. De hecho, eso era precisamente una de las principales fuentes de problemas en ese hogar. Un hombre con dos mujeres, al punto que había una rivalidad entre ellas, que hay varios relatos en la Biblia que muestran eso. La Biblia de hecho condena la idolatría, es fuente de maldición, de desgracia, de ruina. Entonces, la Biblia no lo avala y esto era uno de los problemas. Había un conflicto por amor
de un hombre. El Señor Jesús nos dejó claro que en el principio Dios los hizo mujer, hombre y mujer, nada más una pareja, no un trío, ni nada por el estilo. Entonces, también en el contexto nacional había algo interesante. En Jueces 21-25, en el último versículo que está en el libro de los jueces, se nos dice cuál era la situación espiritual en ese entonces. Dice que no había en ese entonces reyes y cada uno vivía según su parecer. Eso quiere decir que en Israel en ese entonces no había un líder espiritual y cada uno estaba extraviado en su corazón. Dios necesitaba a una persona que fuera líder. Ya se habían acabado la época de los jueces y estaban en una transición antes de que Dios escogiera reyes. De hecho, Dios mismo quería ser el rey de Israel, quería ser el que gobernaba y el líder espiritual, pero el pueblo lo iba a rechazar. Y en medio de todo ese contexto es que surge la historia de Ana. De hecho, me parece muy interesante cómo en el relato se empieza a entremezclar la situación de Elí, de sus hijos, que no hacían lo que tenían que hacer, y en medio de todo está en paralelo la historia de Ana, pero todo tiene propósitos de parte de Dios. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuando una mamá encuentra a Dios. Y aquí le digo a Ana mamá, y algunos dirán, pero Ana todavía no tenía hijos, ¿cómo así que mamá? Bueno, pues en los planes de Dios estaba ser mamá. Entonces, y así es que viene la narrativa, todo está alrededor de ese ideal que ella tenía y del plan que Dios tenía alrededor de ser mamá. Y en los versículos que leemos vemos un clímax, una cima en la crisis que está viviendo Ana. Si nosotros miramos a los detalles de la historia, vamos a ver varios superlativos en la crisis que ella estaba pasando. Está claro que Penina le daba hijos y Ana no, y que había una especie de competencia por el amor y la atención de su esposo. O sea, imagínense que Penina tenía hijos e hijas. Entonces, nomás eso ya era una fuente de atracción para Elcana, porque llegaban todos los niños de Penina y buscaban al papá y lo llamaban de muchas formas compartían con él y pues al lado estaba la mamá. Y había una competencia entonces, porque Ana se da cuenta cómo a su esposo se le iba desviando la atención hacia Penina y hacia los demás. El problema de tener dos mujeres. Pero lo cierto es que para Ana, al menos tenía la aspiración personal de tener una relación satisfactoria con su esposo y de ser mamá. Y en medio de todo eso pasaban los años y nada que ella quedaba embarazada, nada que podía tener un hijo, y era algo que ella aspiraba. Incluso dentro del relato hay algo interesante y es que dice que el Cana le daba doble porción a Ana, pero es que el contexto en que le daba la doble porción es cuando subían a adorar, a hacer los sacrificios, que lo hacían 3 veces al año. Tal vez el Cana y Ana, digamos que tenían eso porque era como entre más sacrificios, entre más ofrendas le hacía a Dios, más oportunidades de ver la mano poderosa de Dios para que lo visitara. Pero lo cierto es que eso no ocurría, no pasaba. Pareciera que Dios no estaba escuchando sus oraciones ni la estaba mirando. Y en todo eso surge un tema, y es que era tal la rival, era tal, digamos, el comportamiento de Penina, que Ana llegó a tratarla como una rival, a decirle, es que se comporta como un enemigo, es que en realidad me quiere es matar. ¿Y cuál era el arma que utilizaba Penina? La boca. Todo el tiempo estaba haciéndole un matoneo, un bullying. Dice que Penina amargaba a Ana, le amargaba la existencia. Dice que le generaba irritación, enojo y tristeza.
es que imagínense la situación para que haya una mezcla de esas emociones. O sea, para que la irrite a ella, para que la desenfade, la saque de casillas y a su vez le cause tristeza, le cause congoja. Dice el relato que había aflicción, que había lloro y que no había apetito. Pues eso es la descripción de una tribulación. Yo no sé si algunos de ustedes han pasado por una tribulación, pero la tribulación no es cosa pequeña. La tribulación como que captura el alma, captura las emociones, los sentimientos, los pensamientos, al punto que impacta el cuerpo. A uno no tiene, se le pierde el apetito, pierde la atención hasta de las funciones básicas. Está el dolor y la angustia que causa una tribulación que le captura a uno el pensamiento. Y entonces viene un bombardeo de pensamientos que lo afligen, que afligen a la persona y multiplica sus sentimientos y sus emociones negativas. Y eso a su vez hace que también se generen más pensamientos negativos y se vuelve un círculo destructivo interno. La tribulación no es nada fácil. Y Ana por eso claramente tiene una visión de guerra. Hablaba de rival. En el capítulo 2, cuando está haciendo la oración, está hablando de Dios en términos, Dios de los ejércitos, porque alrededor de ella veía una guerra campal donde el resultado era su destrucción personal. Ahora, apartándonos un poquitico de ese escenario que tenía Ana, que no la tenía fácil, vemos también algo que estaba sucediendo en su corazón. Y ella tenía una paradoja, que es una paradoja que nosotros también vivimos, y es que lo que más queremos generalmente en la vida es lo que más nos separa de eso que queremos. Porque cuando no estamos, digamos, teniendo adecuado balance en nuestro corazón de la persona de Dios, lo que más queremos es precisamente lo que nos separa de eso que queremos. Ana quería ser mamá, pero lo quería tanto que se estaba volviendo un estorbo para Dios. Y Dios, que es el director de sinfonía perfecto, sabe conjugar todas las circunstancias. Ese problema que estaba viviendo Penina con lo que estaba viviendo Israel en ese momento, con lo que estaba sucediendo en su propia familia, y hace un desenlace perfecto. Ana tenía su identidad y su propósito de vida principalmente en ser mamá, en recibir un hijo. Y eso hacía que ella no estuviera preparada para recibirlo. Y Dios tenía que hacer algo, Dios tenía que ajustar unas tuercas en su alma, en su persona. 2 veces se dice que Dios no le había concedido ser mamá. Digamos que le había cerrado el vientre. En ese entonces, para una mujer, ser estéril era un sinónimo de maldición, estaba asociado hasta a pecado. Pero el relato es cuidadosa la palabra en decir que ella no estaba bajo maldición. Simplemente el Señor había retardado esa situación. Dice que no le había concedido, lo había retardado, pero con un propósito. Y aquí entramos entonces a un llano en este contexto, y es que Dios usa las crisis personales para prepararnos. Dios usa las situaciones difíciles que nosotros vivimos para tener un desenlace, para su gloria y para sus propósitos. Las crisis son temporales. Las crisis no permanecen para siempre. Las crisis prueban nuestra fe, nos empujan a que nuestra fe se fortalezca. En Primera de Pedro 5, 6 y 7, ese es un texto muy interesante. Lo que quiero resaltar de ese versículo dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, las crisis, las aflicciones, las tribulaciones, todas son temporales. Cada vez que nosotros estemos enfrentándonos a una situación difícil, tengamos esperanza, porque está claro, eso es una verdad eterna. Las crisis
son temporales, no van a permanecer para siempre, van a tener un final. Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí el texto lo que nos está diciendo es que a veces las pruebas son necesarias para nuestra vida. Y después el texto nos explica por qué. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe. El Señor quiere labrar nuestra fe en nuestra vida. Él quiere trabajar nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él sabe que esa es la herramienta que puede utilizar para guiarnos, para transformarnos, para edificarnos, para bendecirnos, para enriquecer nuestra vida. Es a través de la fe. Entonces el Señor siempre está trabajando con nuestra vida como buen labrador. Nos moldea como barro y todo el tiempo tiene su centro de actividad en nuestra fe, que nuestra fe llegue a ser relevante en nosotros, llegue a ser el punto de apoyo de Él para hacer las cosas que Él quiere hacer en nuestra vida. Para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. Todo siempre se encierra a través del Señor Jesús y de sus planes eternos. Y la fe aquí la compara con el oro. Y dice que el oro es pasado por fuego. Y normalmente el oro, pues el oro hoy día digamos que es purificado con un proceso de electrólisis y otras cosas que no voy a mencionar, pero en ese entonces al parecer pasaba por 3 etapas. El oro cuando se encontraba mezclado con minerales y con otros metales. Entonces el oro, como el proceso de refinación, el primero era pulverizar. Entonces cogían las rocas que tenían vetas de oro y les daban con martillo, con un golpe, las reducían a polvo. Y después de que se reducían a polvo, pasaban por un proceso de lavado continuo. Y en ese proceso de lavado, los minerales se elevaban y eran separados y quedaban nada más los metales. Y después solamente se metía a fuego los metales. Y cuando estaban los metales en fuego, los metales que no son oro se elevan y queda el oro decantado en el fondo. Entonces, imagínense este proceso para el oro. O sea, son sometidos a martillo y a golpe y después pasados a 1000 grados centígrados de temperatura al punto que el fuego hace separar todas las impurezas, las separa. Y así es como nuestra alma, nuestro espíritu separa todas esas impurezas y va quedando refinada. Pues eso era lo que estaba viviendo Ana. Ana había sido sometida a múltiples golpes. Cada vez que Penina le botaba una palabra dura, era sometida a golpes, y todo eso se estaba golpeando en su corazón, y crecía en ella, en su corazón, pasando también por fuego. Pero el Señor tenía un propósito con ello. Y es que Ana dice el versículo, el 10 y el 12, miren lo que Ana encuentra. En medio de su búsqueda del Señor, Ana se da cuenta que ella lo que tiene que hacer tiene que obtener un rompimiento en su vida, tiene que tener algo que verdaderamente la lleve a otro puerto, la lleve a otro momento. Ana en su momento de desespero ya no aguantaba un momento más, ya no quería pasar un minuto más en esa situación, porque prácticamente estaba peligrando su existencia. Y estando en esas, ella descubre lo que tiene que hacer. Ese rompimiento, ¿cómo se va a dar? Y el rompimiento se da es cuando ella como mamá encuentra a Dios, a la persona de Dios. Y dice así el texto. Al final, en el 10, ella, hablando de Ana, con amargura de alma, oró a Jehová. Y sigue. Y lloró abundantemente.
e hizo voto, bueno, y en el 11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y en el 12 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, él estaba observando la boca de ella. Y hay un versículo que dice, y después en el 15, al puro final, está diciendo, y Ana le respondió al sacerdote, no, señor mío, no soy una mujer atribulada, soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vinos ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. El rompimiento que encontró Ana en su vida fue teniendo ese encuentro con el Señor. ¿Y cómo lo hizo? Derramando su alma, derramando su alma. Vean los superlativos que hay también en este momento. Ella dice que lloró abundantemente y que oró largamente. Dice que derramó su alma, o sea, ella descargó su alma en Dios. Sacó todo lo que ella tenía, no se quedó nada para sí misma, todo lo que estaba dentro de su ser, todo se lo abrió a Dios y se lo descargó a Él. Todo se lo abrió, no se reservó absolutamente nada, incluso dejó llorar abundantemente delante de Él como creyendo que Dios le miraba sus lágrimas, su dolor, que Él le escuchaba sus angustias. Y lo hizo largamente, porque ella quiso entregarlo todo. Mientras ella le descargaba todo, estaba entregando toda su vida a Dios. Y lo hizo creyendo que Dios la escuchaba, creyendo que Dios la escuchaba. Porque eso es lo básico de la oración. Lo básico de la oración es yo acercarme a Él con esa convicción de que Él me escucha. O sea, eso no quiere decir que cuando venimos al Señor, si yo vengo con una retahíla larga, si yo vengo con una queja infinita, Él va a escuchar. No, es que Ana lo que hizo fue de verdad vaciar lo que estaba en lo profundo de su ser. Se lo presentó delante del trono de Dios. Y lo otro es que ella se humilló ante Dios, que es muy importante. Y quiero que miremos detenidamente lo que dice en el versículo 11. Dice, ella le dijo, Jehová de los ejércitos. Reconoce que Él es el Dios de todo poder, que Él es el Dios que puede ayudarle en las peleas y en las batallas, en las situaciones. Jehová de los ejércitos. Si te dignares, si quisieres. Él les está sometiendo a la soberanía de Dios, le está diciendo, yo confío en lo que tú decidas. No sé si me vas a escuchar o no, pero yo confío en lo que tú decidas, si te dignares. Mirar la aflicción de tu sierva, se coloca a disposición de Él, se coloca a disposición de Él, dice, yo hago lo que tú me digas, tú eres Señor y Dios, yo hago lo que tú me digas. Si se dan cuenta el rompimiento que hubo en el corazón de ella todo el tiempo estaba buscando ser mamá, ser mamá, ser mamá, tener un hijo, quedar embarazada, y lo que conseguía era aflicción de ella, pero en medio de todo ella encuentra en que en Dios puede vaciar todo su corazón y que si Dios se vuelve lejos de su vida, todas las cosas van a cambiar. Y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y ella aquí es cuando voltea toda la situación, porque ella dice, ese hijo no va a ser para satisfacerme más a mí, ese hijo va a ser para servirte a ti. Ese hijo va a ser para cumplir los propósitos tuyos. Y si por el ladito me permites tenerlo, ser mamá de él, gloria a tu nombre. Pero el propósito es cumplir el fin es cumplir los propósitos de Dios. Primero Dios. Entonces en esa oración dice, y yo lo dedicaré todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza.
Ahora uno va a decir, no, pero pues valiente gracia, consagras al hijo. No, mientras ella estaba prometiendo consagrar a su hijo, ella se estaba consagrando a sí misma a Dios. Estaba diciéndole, también en mi vida tú eres primero. En mi vida tú vas a ser el primero y el único. El principal motivo, la primera razón, vas a ser tú. Y por eso es que Ana encuentra ese rompimiento. Y vemos entonces que ante las tribulaciones, el cambio empieza en lo interior. Lo primero que nosotros podemos cambiar es nuestro corazón. Dios conoce las crisis de las madres. Dios tiene un plan para sacarlas adelante. Dios es un Dios que contesta, que atiende cada dificultad, cada dolor, cada situación. Y Él tiene un plan. Y cada momento de dificultad es un momento de preparación. Él va a salir adelante de las circunstancias. Los días malos se van a acabar. Vienen días de bendición. ¿Qué es lo que tiene que hacer toda mamá? Hablarle a Dios, descargar su alma a Dios, no guardarse nada y creer que Él hace humillarse ante Él y reconocerle. Entonces encontramos que a una mamá que encuentra a Dios. Y para evolucionar más rápidamente, también vemos en Ana una mamá transformada por Dios. Transformada por Dios. Y es que cuando nosotros reconocemos que Dios es verdaderamente la primera persona en nuestra vida, cuando descargamos nuestra vida y nuestro ser en Él empieza a obrar. Él empieza a cambiar las situaciones dentro de nuestro interior y en nuestro exterior. Ana creyó que Dios le escuchaba, porque después tuvo un encuentro con el sacerdote Elí, y Elí le dijo, ve en paz y Dios otorgue tu petición. Y dice que en el versículo 18, vean lo que dice en el versículo 18, al final, bueno, leámoslo todo. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, hablando el sacerdote, el representante de Dios. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ana cuando se acercó a orarle a Dios, ella creyó que Dios le había escuchado, que Dios había obrado en su vida. Y cuando eso ocurrió, se le drenó toda la amargura que tenía, toda esa amargura que tenía por Penina, todas esas palabras hirientes. Yo me imagino que de verdad esta mujer estaba viviendo un infierno para que tuviera ese cóctel de emociones negativo que se le perdía todo. Pero dice acá que cuando ella creyó en el Señor, drenó todo eso malo. Se le desocupó el corazón y dice, y no estuvo más triste. No hay un registro de qué fue lo que pasó. No dice si Penina se fue para otro lado, no dice si Penina cambió, no dice nada de eso. Lo único que dice, lo que aquí atestigua, es que Ana sufrió un proceso de transformación interior, porque ella ya no estuvo más triste. Se levantó de mañana, adoró con su esposo y se fue. Se acabaron los días malos. Se acabaron los días malos cuando en su corazón decidió entregárselo absolutamente todo a Dios. Y vemos en el capítulo 2, es interesante, no vamos a leer todo, pero vamos a ver lo que experimentó Ana cuando ella tuvo ese rompimiento en su vida. Miren lo hermoso de esta oración que dice Ana, nada más voy a leer algunos versículos. En el 2:1, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Era una mujer que estaba amargada, afligida, entristecida. Y lo primero que ella dice es que su corazón se regocija en Dios. Su vida ya no depende de las circunstancias.
Su vida depende de Dios, su estado, su corazón, su vida depende de Dios. Ella dijo, Señor Dios, cuida mi alma, cuida mi vida, cuida todo lo de mí. Y le entregó su misma alma y su corazón en las manos de Dios. Y por eso ella ahora puede decir, mi corazón se regocija en Jehová. Encontró una alegría, la fuente de la alegría infinita, que es caminar, conocer a Dios, vivir con Él, en la persona de Dios. Dice, mi poder se exalta en Jehová. Aquí está hablando de poder porque en realidad parecía que había una guerra espiritual alrededor de Ana. Esa es digamos, esa es una de las conclusiones que yo tengo. Y es que en medio de esa dificultad de tener una familia con dos mujeres, se desató una especie de tormenta espiritual, una guerra espiritual para acabar con la vida de Ana. Y ella por eso dice, mi poder se exalta en Jehová, porque ella vio la victoria. Incluso después dice, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Ella se dio cuenta que tenía varios enemigos, no era simplemente una rival, sino que habían muchos enemigos detrás. Y eso a veces ocurre en nuestra vida, que a veces hay un mundo espiritual detrás de personas y quieren dañar, quieren destruir, quieren robar nuestra vida. Y es cuando nosotros debemos refugiarnos en Dios, que es lo que Ana después dice en el versículo 3. Porque volviendo en esa oración dice, por cuánto me alegré en tu salvación. Cuánto me alegré en tu salvación. Entonces Ana pasó de la aflicción y de la tristeza a la alegría en Dios. Me alegré en tu salvación. Y es impresionante, una de las cosas que más me llama la atención, cómo es que Ana, sin quererlo, ella tomó la posición de Elí. Elí no entrenó a sus hijos, no disciplinó a sus hijos, no los entrenó en el camino sacerdotal. Y dice que la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo y no había visión. Pero Dios utilizó a una mujer, utilizó a Ana porque se dispuso y porque entregó toda su vida. Y ella tuvo resplandores del Mesías, del Señor Jesús. Porque dice acá, mi poder se exalta, se alegra en tu salvación. Es en la salvación de Dios, porque más adelante también dice en el versículo 6, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir del Seol, hablando de la resurrección. Y para hacer más claro eso, en el versículo 11 dice, y el Cana volvió a su casa, no, perdóneme, en el 10, dará, hablando de Dios, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido, que el ungido es una clara referencia al Señor Jesús. Gracias. Hace falta una mesita, sí. Es increíble cómo Dios utilizó a Ana para profetizar acerca del Señor Jesús. Casi que tomó el lugar de Elías, casi que tomó el lugar de Elías en esta canción. Entonces, y también dice que porque no hay ninguno fuera de ti y no hay ni refugio como el Dios nuestro. Ana descubre que puede refugiarse en el Señor en medio de las dificultades y de los problemas. Y Ana se vuelve como madre un ejemplo para nosotros, porque nosotros en medio de las dificultades podemos refugiarnos en Dios. Si tenemos dificultades, si tenemos problemas, busquemos la sombra del Altísimo, las alas del Omnipotente, porque vamos a encontrar refugio hasta que recibamos consuelo, alivio en nuestra vida. Entonces Ana es transformada por el Señor y tiene una nueva perspectiva de vida y de su situación. Y finalmente, Ana es consagrada a Dios y siendo consagrada a Dios da frutos. Israel en ese momento necesitaba un líder espiritual. Ya leímos en Jueces que decía que no había rey y cada uno hacía lo que le parecía. En el versículo 3:1
de Primera Samuel dice que, ya se los leo. Bueno, gracias. Y el joven Samuel servía al Señor delante de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, y no había visiones con frecuencia. Fíjense el contraste. El sacerdote Elí era el que debía recoger las palabras de Dios, era el que debía recibir las visiones de Dios. Y Ana es la que las recibe. Ana es la que recibe las visiones, es la que recibe la palabra y la da. Entonces el Señor lo utiliza. Ella, al ser consagrada, al dedicarse a Dios, es utilizada para Dios. ¿Quién iba a saber que una mujer sola en su intimidad con Dios, Dios la estaba utilizando de esa forma y le iba a utilizar de esa forma? Ana descubre una de las mayores tesoros que puede tener una mamá. Y es que una de las mayores satisfacciones de una mujer como mamá es ver a sus hijos caminar con Dios y servirle a Dios. Una de las mayores alegrías y satisfacciones para una mamá es ver a sus hijos caminar con Dios y servirle a Dios. Por eso es que ella, y esa satisfacción la tuvo. Ana cuidó de Samuel en sus primeros años, hasta que fue destetado. El niño ya crecía, ya hablaba, ya entendía, iba, volvía. O sea que lo destetó bien tardecito. Esa fue una labor dura para lo que las mamás lo saben, fueron las que se rieron. Esa es una labor dura. Pero lo cierto es que mientras Ana cuidó a Samuel en esos días pequeños, ella le enseñó esta oración, ella le enseñó ese encuentro con el Señor. Y este niño, desde temprano, fue un niño espiritual, fue un niño con hambre y con sed de Dios. El niño, a pesar de lo pequeño, tenía un entendimiento de las cosas espirituales, por el que desde que lo recibió el sacerdote Elí, el niño estaba enganchado con Dios desde chiquitico. ¿Y eso cuándo ocurrió? En el seno de Ana. Fíjense que lo que no hizo Elí con sus hijos, Ana lo hizo con su niño, con el único el que le dio Dios. Lo entrenó en las cosas de Dios desde que era chiquito. El niño creció en el verdadero temor de Dios, en el verdadero conocimiento de Dios. Porque dice así, y de hecho hay varios versículos. Dice que en el versículo 2:11, miren la progresión en el crecimiento de Samuel. En el 2:11 dice, el niño Samuel ministraba a Jehová. El niño Samuel. Niños ministrando a Dios. Niños buscando de Dios, anhelando a Dios, conscientes, serios con las cosas de Dios. En el versículo 11 en el 18, vean la progresión en la vida de Samuel, marcado por esos años en que estuvo con su mamá. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en el 2:18. ¡Qué hermoso! Qué satisfactorio para una mamá ver a un niño que estaba creciendo, que tenía anhelo de parte de Dios. Ella sabía que este niño nunca le iba a faltar nada. Estaba en las mejores manos, estaba en las manos de Dios. Ahora, sucedió que ella de todas formas pudo tener contacto y disfrutar a Samuel, porque 3 veces al año subían a celebrar las fiestas. Entonces 3 veces al año ella podía subir y saludar a Samuel y verlo tan entregado y dedicado a las cosas de Dios. Le cosía su túnica, su ropita y se la llevaba. Le tenía que cambiar la talla. El chino iba creciendo, pero iba creciendo también en las cosas del Señor, porque dice que Samuel crecía en el versículo 2:26. Dice que, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Así también dice el versículo hay un versículo que dice lo mismo del Señor Jesús, ¿no? Dice que sea en gracia y en estatura delante de Dios
y de los hombres. Vean que hasta Samuel es una especie de pretipo del Señor Jesús. Hasta que después Samuel fue llamado a ser sacerdote. Y todos conocemos ese pasaje en que Dios mismo le dice, Samuel, Samuel. Pero todo empezó con una mamá que decidió buscar a Dios en medio de sus aflicciones y sus problemas. Con una mamá que decidió consagrarse y dedicarse a Dios. Y con una mamá que decidió confiarle sus hijos a Dios. Así que Ana se vuelve un ejemplo para, iba a decir nosotras las madres, no, para ustedes las madres, en cómo dejarse transformar como madres delante de Dios. La fórmula mágica no está acá, pero ustedes la conocen en su propio corazón y la van a descubrir en su relación con Dios. Cómo los días que tengan con sus hijos, muchos o pocos delante, o sea, en continuo contacto, los utilicen para ser esa madre que Dios quiere como lo fue Ana. Entonces Dios conoce cada dolor, cada dificultad como madre. Dios en su amor va a usar cada dificultad para transformarlas como madres, para que sean la perfecta madre para sus hijos. Dios lo va a hacer. Solamente es que se dediquen a orarle a Él, a descargar su alma delante de Él y a dejarse transformar por Él. Y Dios seguirá siendo su gozo, su alegría, su refugio, su fortaleza. Y Dios utilizará la vida de sus hijos y su generación será poderosa en la tierra. Bueno, vamos a orar. Padre, nosotros queremos agradecerte por estas madres que están acá. Y también queremos recordar a nuestras madres que nos trajeron a vida, que tú utilizaste para traernos a vida. Y queremos encomendarlas en tus manos. Sé tu fuerza para ellas, Señor. Ayúdalas a salir en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, en medio de las necesidades. Sopórtalas, Señor, sosténlas. Y oramos que las uses, que ellas puedan ver la satisfacción de ver a sus hijos caminando contigo. Ser mujeres utilizadas por ti, Señor Dios. De pronto en la intimidad, en lo privado o en público. Pero mujeres utilizadas por ti, madres utilizadas por ti. Y ver la satisfacción de sus hijos caminando contigo, sirviéndote a ti. Y siendo grandes hombres y mujeres en tu presencia y para ti. Las bendecimos en el día de hoy, Señor. Y hoy también honramos la memoria de las que ya no están con nosotros como nuestra madre. Padre, gracias, Señor, por cada una de ellas. Te damos la gloria a ti porque eres tú el que utiliza tu cincel divino para esculpir cada madre y hacerla una mujer poderosa, amorosa y útil en tus manos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.